Hola, buenos días a todos los asistentes que se están conectando desde Chile, Perú y Colombia. Me confirman que también están llegando directores financieros de Panamá, de México, de Estados Unidos y de España. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por atender esta invitación que les ha hecho Accessor. Paso a saludar a Javier Larraz, director de negocios internacionales de Accessor y hoy speaker de este webinar. Javier, ¿cómo estás? Hola Margarita, bien y tú, encantado de estar con ustedes. Sí. Qué bueno, me alegra mucho. Y bueno, también aprovecho para saludar, por supuesto, a Marcelo Poquintesta, director global del área financiera de Incomex. ¿Cómo estás, Marcelo? Mil gracias por atender esta invitación. Buenos días a todos y bienvenidos la gente de Chile, Colombia y Perú, y un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a la virtualidad es que hoy podemos decir que estamos en una charla 100% internacional, ventajas que hoy nos trae esta nueva normalidad a la que todos nos estamos enfrentando. Antes de entrar en materia, les quiero contar un poco cómo vamos a desarrollar el webinar. Primero entra Javier Larraz con una introducción al tema, luego tendremos una pequeña urna o encuesta virtual que más adelante les explicaré de qué se trata, luego estaremos con Marcelo, que sé que están súper ansiosos de escucharlo, y al final vamos a recoger todas las preguntas que han hecho durante estos 50 minutos que pues va a durar este webinar y trataremos de darle, bueno, todas las respuestas si el tiempo por supuesto nos lo permiten. Igual si desean ir comentando en el chat que se encuentra a la derecha de sus pantallas, podrán tener el espacio para que pues ahí vayan comentando y pues tengan igual sus preguntas para más adelante. Entonces no les va a quitar más tiempo, a lo que vinimos, Javier, el público pues es todo tuyo. Gracias Margarita. Bueno, a ver, lo primero agradecer a todos su asistencia y por supuesto a Marcelo el haber querido compartir con nosotros este tiempito para de alguna forma contar también su experiencia, ¿no? Y su problemática real como director financiero de una corporación global. Vamos a centrar lo que son los próximos 10, 12 minutos, intentaré no tomar mucho más allá de ese tiempo suyo en colocarnos, ¿no? Todos entendemos la problemática que tiene la gestión del riesgo de crédito comercial en términos locales, ¿no? Muchas veces nos ocurre así. Vamos a intentar, en el año 2020, ya camino del 2021, vamos a intentar salirnos un poco de la perspectiva local y ver lo que viene siendo esta problemática desde el punto de vista de un director financiero, de un vicepresidente financiero de una corporación grande, mediana o pequeña, pero que tiene su actividad en más de un país y que tiene necesidad de gestión y de control de la cartera en países diferenciados, con problemáticas distintas, mercados diferentes y, por supuesto, unos recursos humanos y materiales que no están centralizados, sino que, lógicamente, tienen ese nivel de descentralización que le permite la actuación local. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos a la siguiente slide. Lo primero, disculpen la falta de educación, soy Javier Larraz, soy el director de negocios globales de Accessor en todos los países en los que Accessor opera, al igual que en España, ¿no? La nación o el país en el que nosotros comenzamos las operaciones, pues hace ya la friolera de casi 25 años, siempre dedicados a la evaluación del riesgo de crédito comercial, ¿verdad? Agradecer a Marcelo Poquintesta, que es el director global de cambios en el mundo financiero de Incomex, una compañía que tendrá la oportunidad de presentar a continuación, pero fundamentalmente es una compañía que opera en suficiente número de países en términos regionales en Latinoamérica y que tiene una problemática una casuística muy particular que entendemos que es interesante compartir con ustedes en el día de hoy. ¿De acuerdo? Sin perder mucho más tiempo, nosotros, dentro de los equipos comerciales y de análisis y analistas de riesgo comercial, consultores, jefes de proyecto, todo lo que son los equipos de Accessor en el mundo, pues el otro día estuvimos calculándolo, ¿no? Hacemos en el entorno de las 4 a las 5.000 reuniones, visitas, presencia con nuestros clientes en todo el mundo. En los distintos países del mundo vienen los que estamos presentes físicamente y en aquellos que no. Claro, son miles de interlocuciones y de intercambios con miles de directores financieros de distintas compañías, de distintos tamaños, distintas culturas y formas de hacer, ¿no? En las grandes empresas que tienen un nivel de descentralización nos encontramos, o generalmente la problemática viene a ser muy parecida, ¿no? Estamos hablando de compañías
que tienen problemas o que tienen retos o ambiciones en cuanto a la consolidación de los límites o de los cupos de crédito que les pueden ofrecer a aquellos clientes a los que les venden a crédito, ¿sí? Si el vender a crédito es igual en todos los países, corres un riesgo hasta que cobras. Aquí no descubrimos nada nuevo. ¿Cómo medirlos? ¿En qué medida calcular esos cupos en distintos mercados? Y sobre todo, cómo alguien, desde un punto de vista de headquarters y corporativo, tiene una visión homogénea de lo que está ocurriendo y unas políticas homogéneas en cuanto a la concesión de esos cupos y la asunción de esos riesgos en términos locales, respetando, por otro lado, la coyuntura específica de los mercados locales. Eso es un reto que nos encontramos habitualmente, ¿sí? También es normal el que grandes corporaciones, y aquí nos sorprenderíamos mucho, no tengan una única tecnología de alguna forma unificada, con lo cual a la hora del reporting a los consejos, a la hora del control de la gestión en sí mismo, estamos hablando de pequeños y múltiples nichos de tecnología informática repartidas por toda la geografía en donde operan estas compañías, con unos, de alguna forma, niveles o necesidades de consolidación distintas que no vienen sino a complicar más la operativa de lo que es el control de gestión del riesgo de crédito. Sabemos que, además, las soluciones que adoptan nuestros países, nuestras subsidiarias, nuestros socios, la gente que vende a crédito por nosotros en nuestra propia organización en términos locales y en países que no necesariamente es el headquarter, tienen proveedores de la industria de la información comercial, ¿no? De la industria de la información del riesgo, de la medición o del control del riesgo de crédito. Pero cada uno tiene su propia forma de medir ese riesgo. Si contratamos, por decir algunos nombres, y los digo, intento decirlos todos cada vez, un Experian, un Data Crédito, un Sentinel, un Dun & Bradstreet, un Sinacofi, un Equifax, etcétera, etcétera, un TransUnion, cualquier compañía con la que nuestras empresas locales miran tradicionalmente esta información comercial, nos damos cuenta de que los scorings no son homogéneos y estamos recibiendo distintas calificaciones y clasificaciones de clientes que resulta muy difícil de estandarizar dentro de un único entorno, ¿sí? Y por último, términos de eficiencia. Nuestra obligación como financieros responsables o como responsables financieros en headquarters de grandes organizaciones presentes o medianas, pero presentes en distintos países, pasa por incrementar la eficiencia de nuestra propia gente. Y sabemos que el proceso, desde que nosotros autorizamos o analizamos si autorizamos una operación comercial hasta que conseguimos cobrar ese dinero, esa plata que nos adeuda ese cliente nuestro, entre los 30, 60, 90 días, digamos, en un buen escenario, cuanto más automaticemos ese proceso de extremo a extremo, más eficiente será nuestra organización, más control tendremos sobre la misma, ¿sí? Estos retos en términos generales, además de muchos otros relacionados con los impuestos y con las nóminas y con todo lo que tiene que ver con la eficiencia de las compañías, son los que nosotros detectamos fundamentalmente y consolidadamente a lo largo de las miles de visitas que hacemos al año, independientemente de los miembros de los equipos de asesor que hablen con los departamentos financieros, ¿sí? Vamos a ver un poco más, porque insisto que no me quiero extender demasiado, pero básicamente estos son los retos, independientemente del país en el que nos encontremos, desde el punto de vista de los responsables financieros corporativos, ¿sí? ¿Qué es una plataforma que cubra un proceso automatizado order to cash? Esto a algunos les sonará absolutamente, parte de la audiencia tendrá solucionados elementos de la misma, pero de cualquier forma son pasos que se hagan con una plataforma o con un proceso automatizado tecnológicamente del tipo que sea, o no, o se hagan individualizadamente, todos y cada uno de nosotros como responsables financieros y de riesgo de crédito en cada uno de los países, además, los hacemos de una manera o de otra. Cuando nos viene una operación con un cliente B2B, de un comercial o de un miembro de los equipos comerciales de nuestra organización, lo primero es vemos quién es, ¿sí? Lo buscamos, analizamos esa operación de una forma o de otra. Y ese análisis y ese proceso de admisión necesariamente lleva un flujo en donde participan distintos elementos de la organización. Claro, cuando estamos hablando de distintos
responsables locales, llega un momento en términos de cupos, de capacidad de cupo, en que esas solicitudes tienen que saltar, digamos, a elementos centrales que lo analicen global por los importes cuantitativos de la misma, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otro nivel de complejidad. También, ¿qué sabemos? Sabemos que nosotros admitimos una operación a crédito, empezamos a asumir riesgo, pero nos gustaría saber qué ocurre con ese cliente nuestro, con ese deudor, ya nuestro es cliente y a la vez es deudor, ¿verdad?, de nuestra organización. ¿Qué ocurre durante esos 30, 60 o 90 días? 90 días son muchos días, ¿no? 3 meses, un cliente, y máxima en los tiempos en los que ahora mismo nos está tocando vivir y por infinidad de circunstancias que todos tenemos en la cabeza, es mucho tiempo para que nosotros no sepamos qué es lo que está ocurriendo con un deudor nuestro que nos está adeudando una cantidad importante de dinero por un pedido que nosotros ya hemos servido, ¿sí? Posteriormente, bueno, todos de alguna forma tenemos nuestras formas de recobrar, nuestras formas de acceso al mundo de la cobranza en el caso de que se vayan incumpliendo. Si esas cobranzas fueran proactivas y nosotros fuéramos capaces de avisar a nuestro mercado con anticipación de que necesitamos o estamos llegando a las fechas de vencimiento de las facturas y todo esto tuviera un flujo estándar, ordenado y automatizado, realmente aceleraríamos el proceso e incrementaríamos nuestra eficiencia, ¿no? Y si además todo esto fuéramos capaces de recogerlo con las N cantidad de variables que afectan y fuéramos capaces de presentarlo a diario en un cuadro de mando a efectos de reporting, de alguna forma habríamos cerrado el círculo de lo que tiene que ver con la automatización del proceso order to cash en una compañía. Si además de esto lo pudiéramos hacer no solo a nivel local, sino en un entorno unificado, estable y que fuera capaz de respetar las especificidades en cuanto al riesgo en términos locales, de alguna forma estaríamos ante una solución que cubriría muchos de los retos que hemos analizado anteriormente, ¿sí? Me gustaría en un minutito romper una lanza en favor de la industria de la información, de la categoría de la industria que forma Accessor junto con muchas de las compañías que hemos nombrado antes, ¿no? Este tipo de soluciones en la nube aparecen ahora porque la tecnología lo permite. Muy difícilmente hace 5 años, hace 8 años, hace 10 años, impensable, hubiéramos sido capaces, ni nosotros ni nadie, de centralizar un proceso, automatizarlo con ese nivel de complejidad y ser capaces también de individualizarlo en términos locales con un control central. La tecnología en la nube viene a permitirnos hacer esto. Hace 5 años, hace 7 años, esta tecnología no estaba lo suficientemente madura como para que una organización como la nuestra o como cualquier otra dentro de la industria de la información comercial, que así se denominaba antes, fuera capaz de ofrecer ese servicio. Y este tipo de servicio centralizado en un entorno tecnológico estable y coherente único solamente lo puedes hacer si lo subes a la nube. Si tú tienes esta tecnología on-premise, los costes de alguna forma te comen y te impiden ofrecer una solución que tenga más valor que el coste que una compañía tendría que pagar por ella, ¿cierto? Con lo cual, ahora es el momento, la tecnología se alinea y por eso esta es una de las soluciones que ahora mismo empieza a tener más sentido desde el punto de vista tanto de control local como de control centralizado, ¿sí? Pasamos a la siguiente. En definitiva, resumiendo muy rápido, una vez que somos capaces de elevar esta tecnología, automatizar este proceso y ser capaces de darle coherencia a todos los cupos y a todos los scorings y a todos los límites que nuestros clientes nos solicitan como deudores a lo largo de toda nuestra organización, ¿qué hacemos? Bueno, estamos eliminando trabajo manual, estamos consiguiendo que nuestra gente que más sabe de nuestro mercado, porque lleva 5, 10, 15, 20 o 30 años analizando nuestro mercado y nuestros deudores, se los conoce de memoria, sabes quiénes son, seremos capaces de liberar a esas personas para el manejo de las excepciones de aquellas operaciones en donde de verdad necesitemos el talento y la experiencia humana y eliminarlo de todo aquello que tenga, pues digamos, un aporte de valor más trivial para la organización y que entre dentro del proceso automático, ¿sí? También seremos capaces de trazar todas las operaciones a niveles de corporaciones medianas y grandes, los niveles de auditoría, los niveles de control, de gestión interno que tenemos y lógicamente que tendremos a medio y largo plazo, nos van a llevar a necesitar saber qué se admitió y por qué, cuáles fueron las bases de admisión de una operación, qué tipo de política tenemos y explicarla, ¿de acuerdo? Un entorno centralizado y automatizado de este tipo nos permite
tener esa trazabilidad, ¿sí? Lo mismo ocurre con lo comentado anteriormente. Del día 0 al día 90 o al día 120 o al día 150, Dios no lo quiere, nos pague un deudor, pasan muchas cosas, tenemos necesidad, tanto a nivel local como a nivel central, de entender qué está pasando con ese deudor durante ese periodo de tiempo. Los límites de crédito de un único deudor que repite operaciones con nosotros, no necesariamente esos cupos tienen que ser los mismos siempre. La capacidad de interacción diaria de esos límites de crédito una vez que un sistema, en este caso tecnología automatizada del proceso en la nube, pero conectada a todos y cada uno de los ERPs de los clientes al objeto de entender cuáles son las variaciones en el comportamiento de nuestros deudores, diariamente nos permite tener un nivel de flexibilidad diferente, ¿sí? En definitiva, tenemos una única política corporativa, es la forma de asegurarnos de que nuestra política corporativa se traslada y se transmite al resto de la organización. Gracias. Pasamos a la siguiente. Ya lo último, trajimos 3 casos a título de ejemplo de grandes corporaciones que ya de alguna forma asumieron estos retos y se pusieron a solucionarlos en mayor o menor medida y con problemáticas distintas, pero en concreto CMPC es una grandísima multinacional chilena que trabaja en toda la región con productos derivados de la celulosa, del papel, fundamentalmente, más de 7.000 millones de dólares de facturación, 45 países. Tenían los problemas y los retos que todos podemos suponer que tiene alguien que trabaja en tantos países y con esos volúmenes y esos tamaños en cuanto a la concesión de créditos, ¿sí? Lo mismo Berger, una multinacional española, hemos querido elegir una corporación de cada país con el tamaño suficiente, con la problemática, digamos, más típica, ¿no? Fundamentalmente Berger lo que necesitaban son sus límites de crédito a medida frente al seguro de crédito, al igual que le ocurría a CNPC. Todas las grandes corporaciones, en mayor o menor medida, trabajan con aseguradoras de crédito, que viene a incrementar o a ser un problema añadido porque no es la misma aseguradora de crédito en cada uno de los países. De nuevo, políticas distintas, formas de comportamiento diferentes, coberturas y política de coberturas basadas en su reaseguro, en el reaseguro de la compañía de seguro de crédito distintos, con lo cual entramos, fíjense además en la época en la que nos está tocando vivir de bajada sistemática de las coberturas del seguro de crédito, lo que estamos encontrando es la necesidad de estandarizar y de entender cuál es la posición del mercado y cuáles son los cupos que nosotros queremos dar. El seguro de crédito, cuando se diversifica en distintas compañías locales, entra, digamos, en una especie de melange, de cóctel, difícil de asimilar si queremos verlo desde un punto de vista centralizado. Y, por supuesto, Incomex, de la cual no voy a decir nada porque tenemos con nosotros a Marcelo Poquintesa. Él es el responsable, uno de los responsables financieros globales de esta compañía y nos va a introducir a cuál es su problemática y cuál es la forma que ha tenido de afrontarla así a este respecto. Nada más, me pasé unos pocos minutos, lo lamento y espero que les haya servido de utilidad, ¿sí? Muchas gracias, de verdad que es muy interesante todo lo que nos has contado, Javier. Y vamos, esto por supuesto nos va a conectar con el siguiente punto, que es la urna o la encuesta virtual. Entonces les quiero explicar de qué se trata. Vamos a hacer 3 preguntas que van a aparecer una a una en sus pantallas. Ustedes tendrán la oportunidad de responder sí o no, según pues sea el caso de cada quien. Vamos a tener unos 10-15 segundos para responder y pasamos a la siguiente. Una vez terminemos con estas 3 preguntas, entonces daremos, por supuesto, paso a Marcelo, a escuchar a Marcelo. Entonces vamos a empezar con las preguntas, si les parece. Y empezamos con la primera. ¿Considera que la gestión de cartera es un foco estratégico para su empresa en el 2021? Bueno, vamos a esperar 10 segundos. Ok, muchas gracias a todos los que respondieron. Vamos a pasar a la siguiente. Iniciamos. ¿Cree que la calidad de la cartera para el 2021 se va a desmejorar? No se mueve, 92% sí, 88%, 10%. Bueno, hay quienes todavía creen que de pronto en el 2021 no se dañen, 17%, 16%. Bueno, vamos a cerrar la encuesta.
3, 2, 1, vamos a cerrarla, quedamos en 85, piensan que sí, se va a mejorar y el 15% piensa que no. Gracias a todos por responder y vamos a pasar a la tercera. ¿Ve en su empresa el aumento en cupos controlados como un motor para el crecimiento en ventas? Bueno, 100% piensa que sí. Vamos a darle finalizar a la encuesta. Muchísimas gracias a todos los que respondieron. Quedamos finalmente, el 95% de nuestros asistentes piensan que sí y el 4% piensa que no. Bueno, muchas gracias a todos por responder. Bueno, Marcelo, ahora sí llegó el momento más esperado. Nuevamente, mil gracias por atender esta invitación. Y antes de las preguntas, quisiéramos que nos contaras un poco sobre Incomex, ustedes qué hacen, en dónde están ubicados, cuáles son las características de su cartera. Buen día. Incomex es una empresa que se originó en Estados Unidos. Hoy en día tenemos oficinas estables en 15 territorios, en realidad 16 si contamos las zonas francas, que le vende aproximadamente a 150.000 distribuidores entre el Caribe y América del Sur, y con ventas a más de 50 países. En 15 o en 16 territorios tenemos oficinas estables, pero las ventas son a más de 50 países alrededor del mundo. Y los clientes, la gran mayoría de estos 150.000 clientes están ubicados en el Caribe y América Latina. Bueno, una empresa bastante grande, ¿no? Con presencia en bastantes países. Hemos visto que Javier ha explicado brevemente algunos de los retos que se enfrentan las empresas hoy en día. ¿Ustedes tú te sientes identificado con estos retos o cuáles pensarías o cuáles podrías decirle a los asistentes que son los retos que ustedes están enfrentando hoy a nivel regional en cuanto a la gestión de riesgo de crédito? Nosotros tuvimos un crecimiento bastante importante. La empresa cumplió este año 30 años en el territorio donde hace más tiempo que está. Algunos países tienen menos tiempo. De alguna forma, lo que nos dimos cuenta es que cada uno de los territorios estaba empezando a tomar decisiones de riesgo, de crédito y de políticas de cobranza de una forma autónoma, lo que hacía que se tomara eventualmente más riesgo en un territorio que en otro, pero sin la aprobación corporativa. Entonces, este año empezamos, en realidad el año pasado, empezamos con todo un proceso de normalización de procedimientos, políticas, tanto del manejo del riesgo como del manejo de la cartera. Afortunadamente esto lo empezamos a hacer el año pasado, antes de que empezara toda esta locura de la pandemia, y teníamos varios de los países ya alineados para el tema de las políticas, lo cual hizo que este año, cuando arranca todo este problema de la pandemia, nosotros tuviéramos la posibilidad de dictar cuáles eran las nuevas políticas de riesgo que querían que se manejaran, hasta dónde queríamos asumir riesgo en cada uno de los territorios, e ir entendiendo también cuál era el desarrollo que tenía. Lamentablemente, para todos los que tenemos que manejar varios territorios, fue todo al mismo tiempo, fue una locura, y no todos los territorios hasta el día de hoy tienen las mismas restricciones. Nosotros lo llevábamos día a día, había lugares que tenían cerrados los aeropuertos, las importaciones, los comercios, no se podía importar, había otros lugares que se podía importar pero no se podía distribuir, había otros territorios que estaban totalmente abiertos, como yo estoy actualmente en Uruguay. Uruguay nunca cerró, fue el gobierno lo que hizo fue apeló a la responsabilidad ciudadana. Nadie estaba obligado a quedarse en su casa, simplemente se pidió, por lo cual Uruguay siempre siguió abierto, Jamaica también siempre siguió abierto. Hubo países que cerraron totalmente, países que cerraron parcialmente, entonces hubo que ir mirando cada uno de los casos. Esto hizo obviamente también que, dependiendo del tema de los cierres que tuviera el país dictaminados, de que las carteras se empezaran a trazar, de que hubiera empresas de que no volvieran a abrir. En fin, la casuística fue bastante amplia, pero a nosotros tener
las herramientas de consolidación y de riesgo normalizadas entre todos los países, es mucho más fácil de bajar cuáles son las directivas que uno quiere, haciendo la salvedad de que obviamente hay excepciones dependiendo de cada uno de los territorios que nosotros hacemos, pero son excepciones que están controladas desde la Casa Central y no que el país decide tomar un riesgo y una aventura y terminamos teniendo un dolor de cabeza. De acuerdo, así es, Marcelo. Existen muchos países en la región donde la información pública es complicada de obtener y los estados financieros aún más complicados. ¿Ustedes en Incomex cómo manejan este tema? Sí, te diría que todos los territorios tienen una legislación diferente. Hay algunos que son más cerrados, otros que son más abiertos, hay algunos países que comparten más información. Nosotros esta parte la logramos de alguna forma solucionar cuando Javier explicaba el tema de los burós. Los burós son fantásticos, pero yo hago una consulta hoy y realmente los scoring que ellos hacen no usan las mismas escalas en un país que en otro, entonces digo, eso da un montón de asimetrías. Y también la realidad era que se consultaba el buró en el momento que se abría la cuenta y después nunca más se volvía a consultar. Nosotros con la plataforma de acceso, digo, que está en tiempo real conectada con Sinacofi, digo, eso hace que primero se normalicen, digo, cuáles son las tablas donde nosotros podemos consultar, y segundo, cuando estamos viendo las evoluciones, que otra cosa que mencionaba Javier en un momento, cuando estamos viendo la evolución de una empresa la estamos viendo en tiempo real. Si la empresa por alguna razón se empieza a degradar, si yo le doy 90 días de crédito y se empieza a degradar en el medio, yo lo sé inmediatamente, que antes por lo general eran revisiones, en nuestro caso podían ser trimestrales, semestrales o anuales, dependiendo de cuál era el riesgo que nosotros le damos al crédito, pero nunca eran, los clientes más riesgosos eran trimestrales. Con la plataforma que estamos usando ahora, las notificaciones de tanto sea de degradación como de mejora, digo, también son en tiempo real, entonces podemos tomar decisiones mucho más rápido y no tenemos que esperar a los 90 días o a los 60 días o a los 30 días, digo, para subirle o bajarle el crédito a un cliente. De acuerdo, Marcelo, sí, es así como tú lo dices, es claro. Cada país tiene sus políticas y, digamos, sus características y su idiosincrasia, como tú ya lo has dicho. Por ejemplo, no es lo mismo manejar el riesgo en un país como Chile a manejarlo en un país como Costa Rica. Entonces, ¿crees que una política corporativa puede funcionar en escenarios que son tan diferentes? Sí, totalmente. Creo que hoy en día, y otra cosa que también es súper importante, es el tema con las herramientas que hay en día hoy, cloud, digo, tenemos que estar alineados y tenemos que entender qué es lo que está pasando en cada uno de los territorios. Ya no sirve el tema de que cada país se maneje de una forma autónoma, porque hay asimetrías en cómo se maneja el riesgo, en las políticas que toman, en los términos que le dan a un cliente. Nosotros estamos, como te decía, en 15 países diferentes, digo, con idiosincrasias absolutamente diferentes, digo, como decía, bueno, lo mismo Chile, Costa Rica, que Jamaica, que Honduras, que Uruguay, digo, son todos diferentes, digo, cada uno hay que tratarlo de una manera diferente, pero sí todos basados en una columna vertebral de cómo se maneja el riesgo. Y, por ejemplo, cuando surge todo este tema de la pandemia, nosotros rápidamente pudimos mandar un lineamiento a todos los países de cómo queríamos y hasta dónde queríamos que se manejara el riesgo y cómo queríamos que se acotara, lo cual nos dio muy buen resultado. Hay que, de alguna forma, digo, tener una forma de tener a todos los países bajo el mismo paraguas, como decía, hay algunos países que hay que tener algún tipo de excepciones, que hay que entender, digo, qué es lo que está pasando hoy día con el tema del mercado, pero sí, digo, hay una política global y es cuál es la exposición máxima de que uno quiere tomar, y sobre todo en estos momentos donde todos lados están con temas de pandemia, porque en otros momentos, digo, hay un país está peor, el otro está mejor, digo, pero eran casos que se manejaban más puntualmente. Hoy en día todos se derrumbaron al mismo tiempo, entonces había que tener políticas claras y hasta donde uno pretendía que se pudiera manejar el riesgo, y
todo el tema de tomar decisiones rápidamente y bastante proactivamente cuando recién empezó todo el tema del COVID. Qué bueno, Marcelo. Y eso precisamente que tú estás hablando, pues conecta con esta última pregunta y es que se acercan precisamente tiempos de incertidumbre, tiempos donde pues realmente la gente no sabe qué hacer, no sabe qué pensar. ¿Ustedes cómo esperan que les afecte la gestión de riesgo de crédito? ¿Se sienten preparados para este nuevo escenario? Cada país está reaccionando diferente, que pues digamos, sí, lo acabas de mencionar. ¿Esto dificulta la gestión de riesgo o ustedes cómo lo van a enfrentarse a este periodo que viene tan difícil para todos? Como te decía, cada país está en diferentes etapas y esto va cambiando básicamente todos los días. Hoy leía noticias de que en Londres cerraron los pubs, en Madrid hubo de vuelta confinamiento obligatorio, en París, en Bruselas, segunda ola. Entonces esto va cambiando día a día y tal vez un territorio de que estaba absolutamente abierto lo van a volver a cerrar o una ciudad. Entonces hay que estarlo mirando día a día. Lo que sí debemos es estar atentos y manejar las políticas de una forma estructurada y entender hasta dónde vamos a asumir los riesgos. Se viene el cuarto trimestre que para para los asistentes que le venden al retail es el trimestre más fuerte y es donde ellos hacen las compras más fuertes. Sí. En nuestro caso estamos tomándolo con bastante profundidad y análisis, a diferencia de otros países, de otros años donde el negocio, digamos, era un poco más estable durante todo el año. Lo estamos tomando con un poco más como decía, de doble clic, para entender, cuál es la situación de cada uno. Para esto, obviamente, es básico ver el tema de cuál ha sido la evolución de la empresa en tiempo real, porque hemos notado nosotros que, por ejemplo, Panamá, creo que hay gente de Panamá, Panamá estuvo cerrado hasta el 28 de septiembre. Entonces, obviamente, los retailers que estuvieron cerrados, estuvieron 6 meses, 7 meses cerrados. Hay que tener mucho cuidado de cuál es la posición y cómo quedaron parados después de todo esto, porque no pudieron abrir los locales. Algunos de ellos tenían alguna operativa de venta online, otros no, otros la armaron en el momento. Entonces, este es un año donde lo tenemos que tomar como un año bisagra, donde hay muchas de las cosas que se hacían durante todos los años anteriores de una forma automática, que tenemos que tener mucho más cuidado, sobre todo en este último trimestre, con el tema del retail. Hay que analizar un poco más, no tanto despachar las órdenes y tratar de generar lo que no se vendió en otros meses, sino tomémonos un segundo para mirar a ver cuál es la posición de cada uno y ver a ver hasta dónde estamos dispuestos a asumir riesgo en cada uno de los territorios. Sí, así es, Marcelo. Me quedo con esos mensajes tan importantes pues, que nos acabas de decir y que creo que también le van a servir muchísimo a pues, los asistentes y directores financieros de otras empresas. Voy a abrir el chat y vamos a dar respuesta, a tratar de dar respuesta a las preguntas que ha hecho el público. Vamos a pasar al chat. Bueno, voy a leer esta pregunta que nos hacen desde Chile. En estos tiempos de mayor volatilidad, ¿ustedes recomiendan contratar seguros de crédito o mantenerlos para quienes están evaluando dejarlos? El tema de los seguros de crédito, puntualmente lo que está pasando, nosotros, nuestros seguros son seguros contratados en Estados Unidos para toda la región, y lo que hemos notado es que no se están subiendo líneas de crédito por más sólidas sea la empresa. Con mucha suerte se está dejando el límite de crédito que tenían y en otros casos bajando los límites de crédito. El tema que estamos en este momento es que el costo de los seguros de crédito están en el cielo, porque obviamente nadie tiene la bola de cristal y sabe lo que va a pasar. Entonces la gente que eventualmente toma seguros los cobra muy caros. Yo le daría una importancia sustantiva al tema de definir a quién le damos crédito y cómo le damos crédito y tenerlo monitoreado. Si pueden contratar un seguro a un costo razonable, perfecto. Va a ser complicado, yo creo, en este momento que estamos. Yo creo que es más importante analizar bien a quién le damos crédito, como también analizar qué es lo que tenemos en la cartera. Yo leía un artículo en el Wall
Wall Street Journal de Costco, que Costco está cambiando absolutamente la estrategia que tenía, están mirando producto por producto qué compran, qué no compran, qué reponen, y están tratando de tener en efectivo la mayor cantidad que pueden, justamente para el tema de poder hacer compras más inteligentes. No se están llenando de inventario, están manejando no solo el riesgo de la cartera, sino el riesgo del inventario, y tratando de operar con niveles más bajos de inventario para tener menos riesgo por el lado de los inventarios también. Pero apunta todo a lo mismo, a hacer una gestión mucho más agresiva desde el punto de vista de efectivo y tratar de que la cartera se mueva mucho más rápido. Respondiendo a la pregunta, creo que tendría cuidado con el tema del costo de los seguros. Si ustedes consideran que una empresa es muy riesgosa y ustedes no quieren tomar el riesgo por el monto, por lo que sea, contrataría el seguro, pero como les digo, miraría con bastante detalle a quién le damos crédito, a quién no. Ahora, nuestro punto de vista, es decir, con la audiencia que previsiblemente tenemos hoy, ¿no? Que son responsables financieros de grandes corporaciones, en las grandes corporaciones nosotros, digamos, el conjunto de soluciones para el riesgo de crédito comercial de Accessor convive, yo diría un 80 o un 90% con las compañías de seguro de crédito. Es decir, nuestros clientes tienen hasta cierto punto un grado de aseguramiento, ¿no? De tranquilidad desde ese punto de vista, sabiendo que tiene un coste financiero importante adicional. Aquí lo que ha ocurrido en los últimos meses ha sido, por lo menos en los mercados en los que operamos nosotros, Chile, Perú, Colombia, Portugal y España, Latinoamérica y Europa, ha sido dramático en cuanto a la bajada de coberturas. Lógicamente, alguien te diría, no va a haber una pandemia todas las mañanas, ¿no? Y ha ocurrido esto y realmente las empresas de seguro de crédito, por su pertenencia a grandes grupos financieros, son responsables de riesgo sistémico, tienen que protegerse, bajan coberturas. No se puede permitir una quiebra de una compañía de seguro de crédito por todas las implicaciones y connotaciones que eso tiene dentro de la economía de un país, ¿no? Pero independientemente de esto, de alguna forma es un reflejo de lo que luego ocurre en años normales, ¿no? En años en donde no ocurran cataclismos de este tipo. Y es, una compañía de seguro de crédito tiene su propio interés y tiene sus propios números. Sus propios números en cuanto a la exposición de riesgo en un país, pongamos Colombia, por ejemplo, pongamos Chile. No necesariamente esos riesgos y esos niveles de asunción de riesgo país coinciden con la situación de una compañía determinada en ese país concreto, ¿no? No quiero decir Incomex, pero pongamos cualquier otra compañía que tenga un apetito por el riesgo puntual durante el año 2023, el que sea, digamos 7 sobre 10. Asegurar el crédito en términos globales en el mercado chileno, por ejemplo, implicaría que ese 7 sobre 10 tenemos que trasladárselo a la aseguradora de crédito. La aseguradora de crédito tiene sus propios números, tiene su propia agenda, digamos, que depende de cómo se reasegure y que depende del volumen de riesgo que en ese sector está tomando en la región, que coincidirá o no con la problemática o con la necesidad de aseguramiento de crédito que en ese momento tenga esa compañía chilena. Con lo cual, cuando tenemos un socio o un partner de negocios, que es lo que un cliente necesita de un asegurador de crédito, necesitamos los dos tener la misma agenda. Si no la tenemos, si uno va a ir en una velocidad y en otra en base a criterios diferentes, tenemos un problema. Es muy fácil decir, bueno, lo que ha ocurrido con la pandemia, la caída brutal de coberturas y que ahora mismo no tenga sentido lo que estamos viendo en el mercado, ocurre una vez en el siglo. Bueno, ocurre una vez en el siglo, pero de alguna forma es sintomático de lo que ocurre todos los años en menor medida o en menor escala. Unos tienen una agenda y los demás lo que quieren es asumir un riesgo cubierto. Bueno, ¿cubierto a qué precio? Y asegúramelo siempre. Es un poco la problemática que nosotros vemos, ya digo, en un porcentaje muy, muy alto de nuestros grandes clientes, todos están asegurados. Sí, y otro tema a tener en cuenta, Javier, es que las aseguradoras todas se reaseguran. O sea, para los que no están muy familiarizados cómo funciona, digo, no hay una compañía de seguros local que asuma ellos el riesgo, ellos se reaseguran. Todo esto terminan en una cadena de reaseguros de que terminan todos en Londres, donde es el mercado mundial de los seguros. Entonces, ellos también lo miran de una manera global y lo miran de una manera regional y lo miran de una manera del rubro X en tal región. Entonces eso baja todo en cascada. Digo, si Londres sube, ellos consideran de que para poder cubrirlo van a querer un premio mayor
obviamente baja en cascada y eso es lo que termina pegando en el tema de los seguros. Lo que pasó con esta pandemia es que se prendió fuego el planeta entero, entonces Sí, claro. eso hizo que... Sí, de acuerdo, mil gracias. Voy a trasladar dos preguntas que nos está haciendo Gonzalo Gil. Entonces, Gonzalo nos pregunta, ¿ustedes creen que introducir otros medios de pago como tarjetas de pago podría ayudar a la gestión de riesgo crediticio? Y la segunda pregunta, para que la vayan pensando, por otro lado, introducir programas de aceleración de cobro trasladado al riesgo a terceros es una solución en la gestión de riesgo crediticio. Entonces, Marcelo, si quieres ir ayudándonos a contestar la primera. Definitivamente todo lo que puedas trasladárselo a una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, a un banco donde te esté asegurando el pago, te va a ayudar. Y si el mercado donde están ustedes es un mercado donde el margen te lo permite, definitivamente sería una ruta que tomaría. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? La segunda parte, entonces, pregunta Gonzalo, ¿introducir programas de aceleración de cobro trasladando el riesgo a terceros es una solución en la gestión de riesgo crediticio? Nosotros, parte del éxito que tuvimos cuando arrancó todo el problema de la pandemia fue, salimos con un programa muy agresivo de descuentos por pago contado, que en realidad, más allá que la cuenta estuviera al día, atrasada, muy atrasada, le hacíamos descuento contado. Y recobramos una gran parte de nuestra cartera, porque si yo soy un deudor y tengo que pagarle a 3 o 4 acreedores y viene uno que me ofrece un descuento por pagárselo ahora, nos pasó con varios retailers grandes de que nos pagaron solo a nosotros y inmediatamente después suspendieron los pagos. O sea, todo el dinero que ellos tenían dividido para pagarle a varios acreedores, lo terminaron encauzando hacia ese lugar. Entonces, sí es una herramienta muy válida, y del otro lado, a quien se lo ofreces, si es atractivo lo que le estás ofreciendo, va a ayudar mucho al tema de la recuperación más rápida de la cartera. Que bueno, yo digamos que con esta pregunta tengo un pequeño problema sintáctico, ¿no? O sea, si trasladamos, es decir, si usamos un medio de pago externo a nuestra compañía para vender a crédito, realmente estamos trasladando el riesgo. Estamos trasladando el riesgo a un tercero y no estamos gestionándolo nosotros. Bueno, estamos haciendo un outsourcing de esa problemática, de ese riesgo, y eso hay que pagarlo. Entonces eso tiene un coste de 2, 3, 5, 7 puntos o los que tenga. Estamos de alguna forma sacando un servicio de gestión de riesgo que podríamos hacer nosotros, controlado y de alguna forma eficiente y profesional dentro de nuestra casa, a un tercero que obviamente nos va a pagar, nos va a cobrar por asumir ese riesgo. Bueno, es como si haces un outsourcing de cualquier otro de tus procesos productivos o incluso de tu propia fuerza de ventas, ¿no? Bueno, pues es una alternativa, pero son alternativas que de siempre han existido en el mercado. Tampoco tenemos que irnos hasta las tarjetas de crédito en el mundo más B2C. Cualquiera puede hacer un factoring de una factura, agarrar una factura de un deudor nuestro. Totalmente. Sí, yo lo veo más enfocado a, como decías vos, B2C, pedidos de un cierto tamaño chico. Si eventualmente podés sacarte eso de arriba, fantástico. Si lo querés gerenciar vos, hay que tener una herramienta. Hay que recordar que Incomex tiene 125.000 clientes, claro. Ahí un volumen respetable. 150. Y nosotros los tenemos bien identificados y tenemos una políticas de recobro de crédito, en fin, está todo sectorizado. Entonces, para nosotros no es lo mismo un cliente chico que viene a comprar algo de tecnología que nosotros eventualmente le podemos vender claro, con tarjeta de crédito, que un retailer donde le vendemos una factura de cientos de miles de dólares. Entonces, claro. Más bien, estoy de acuerdo contigo, el tema de tarjetas de crédito es más apuntado a quien va directamente a B2C que a negocios B2B, pero no me cambia el razonamiento de que es un año y el que viene donde tenemos que tener los ojos bien abiertos, cosas que antes estaban bastante automáticas, hay que darle un doble clic, entender un poco más de las empresas que venían haciendo negocios con nosotros hace muchos años.
lamentablemente no les va a gustar escuchar esto, pero muchas de ellas no van a sobrevivir el 2020 y otras no van a sobrevivir el 2021. Digo, es la realidad de todos, digo, lamentablemente. Lo importante es tenerlo claro lo más rápido posible, eventualmente sentarse con las empresas y hacer un plan de cómo recobrar la deuda antigua para poder seguir haciendo negocios y ayudarlos. Una cosa que yo tengo más de 30 años en el rubro de créditos en diferentes multinacionales norteamericanas. La peor decisión que se puede tomar es cuando alguien te está debiendo decirle no te voy a vender más, porque ahí lo que estás es acelerando a que cierre. Sí. Uno tiene que sentarse y decir, ok, vamos a ver cómo haces para pagarme esto, te entrego tanto y me pagas tanto más, y ahí voy empezando a bajar. Mi experiencia es cuando uno se pone y dice, me estás debiendo tanto, no te voy a despachar absolutamente nada más, es la carta a que no Sí, cobres un solo dólar más. a perder la deuda que tienes. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Alguien en estos días también decía en otro webinar que, bueno, entender esto realmente lo vamos a entender en 10 años. Y ahora como que todo lo que se haga va a estar como dentro de creemos que va a estar bien y pues claro, todas las empresas hoy están trabajando en el creer que lo que están haciendo pues digamos que están bien y a veces necesitamos también como encaminarnos y meternos en una línea que es como la que tú dices, pues vamos a ayudarle también a la empresa porque es acelerar a que se cierre y pues al cerrar pues estamos también impactando en efecto dominó toda la economía. Entonces es cierto, Marcelo, Javier. Diana Sánchez nos pregunta cómo se podría realizar el análisis de límites de crédito de una empresa si los últimos meses no se han registrado ventas o han registrado ventas muy bajas. Mira, el límite de crédito de una empresa, digo, se puede medir de varias formas. Se puede medir por las ventas, obviamente, digo, y el margen de cuánto la empresa está generando de profit, pero también se puede medir por los activos que tiene la empresa, más que los activos por el patrimonio que tiene, por el patrimonio neto que tiene la empresa. Entonces, no necesariamente si la empresa, como está pasando en Panamá, estuvo cerrada los últimos 6 meses y no vendió un solo dólar, quiere decir que te vaya a dejar de pagar, quiere decir que no lo vayas a recobrar. Quiere decir que vas a demorar más a recobrarlo, pero hay empresas que son muy sólidas y tienen un balance muy sólido, tienen un patrimonio neto muy grande y puede demorar el tema de cómo te van a pagar porque el flujo obviamente de efectivo se les ve afectado porque ellos están cerrados. Pero hay que entender, digo, cuál es la posición de la empresa. O sea, no solo por ventas podemos analizar el límite de crédito, sino que tenemos que tener, digo, una visión de varios, un poco genérica de la empresa en varios lugares. Un tema importante que nosotros le prestamos mucha atención en Incomex, me imagino que puede ser de utilidad para muchos de los asistentes, es el tema de cómo están ellos con los ministerios de Hacienda de cada uno de los países, si están al día con los impuestos o no están al día con los impuestos, digo, porque eso es algo que por lo general las empresas tratan de estar siempre al día para evitar sanciones muy grandes desde el punto de vista de multas. Entonces, cuando nosotros notamos que una empresa se suma al combo, que estuvo cerrada 6 meses, se empezó a atrasar con el pago de los impuestos y no tiene un patrimonio neto con que pueda responder, eso es un combo explosivo que va a terminar mal. Entonces digo, creo que a la empresa hay que mirarla por varios lados y no únicamente por el tema de las ventas. También te digo que hay empresas que pueden haber vendido mucho los últimos meses, pero tienen un balance dado vuelta, tienen un patrimonio negativo. Entonces creo que hay que mirar de una forma integral y de cuál es también, digo, el desarrollo de la empresa en los últimos meses. Nuestro punto de vista ahí tiene más que ver con algo conceptual, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos interesa? A nosotros lo que nos interesa es que nos paguen a nosotros, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es cómo se va a comportar ese deudor conmigo, cómo se comporte con los demás, con los bancos o con quien sea. Hombre, a todo el mundo le deseamos lo mejor, pero nuestro problema del día a día es si me va a pagar a mí. Y este fue el origen, esta pregunta tan tonta o esta reflexión tan tonta fue el origen del cambio de rumbo absoluto de nuestra compañía hace 6 u 8 años, ya más allá de la tecnología en la nube, que si no estaba disponible, nosotros estábamos condenados, entre comillas, a vender exclusivamente en el mercado español. Fundamentalmente esta reflexión fue la que nos llevó a necesitamos acceder
a la información que nuestros clientes tienen de sus deudores. Sin eso, difícilmente el mundo de la industria de la información comercial, por entendernos, los Accessor antiguos, los Dun & Bradstreet de esta vida, los Equifax de esta vida, evolucionaríamos. Llevábamos 80, 100 años haciendo lo mismo, 100 años haciendo lo mismo. Es verdad que antes lo mandábamos por fax, los informes comerciales, y pasamos a venderlos por internet, pero bueno, tampoco nos rompimos la cabeza ahí, ¿no? Digamos, el salto cualitativo que dimos fue que es un salto complejo, porque tienes que convencer a tus clientes de que te dejen entrar en sus tripas, en sus entrañas, en sus sistemas económicos financieros, ¿no? En su ERP, pero utilizando esa información del histórico que un cliente tiene con todos y cada uno de sus deudores, nosotros empezamos a entender el comportamiento que tiene con nosotros y cómo de importantes somos para ese deudor, nosotros para él y él para nosotros, que muchas veces tampoco lo tenemos tan transparente, ¿no? A lo largo de la historia. En base a eso, y gracias también a la tecnología, a los modelos de inteligencia artificial, a los procesos de machine learning, de modelos de riesgo que autoaprenden con los cambios de comportamiento de nuestro parque de deudores, hemos sido capaces de alguna forma de estructurar unos límites, unos cupos alejados, utilizando, pero alejados exclusivamente del mundo de la información comercial, ¿no? La verdad que ahora es la base no solo de nuestro discurso, de alguna forma es la base del éxito de nuestros clientes en la gestión del riesgo. Imaginen clientes nuestros de hace 10 o 12 años manejando hoy exclusivamente los balances, las cuentas financieras de las empresas. Hay países, en la región muchos, y probablemente muchos de los que nos están escuchando, saben que la información financiera ni siquiera es pública, ni siquiera las compañías en muchos países de la región tienen la obligación de presentar las cuentas y hacerlas públicas al resto del mercado. 1. 2. En países como el mío, como en España, en donde sí es obligatorio desde hace muchos años, lleva un decalaje que hace las cuentas prácticamente inviables y en catarsis sanitarias, en este caso, como la que estamos viviendo, muchísimo peor. Hoy, 7 de octubre de 2020, las empresas de información comercial, como el antiguo Accessor, ¿de acuerdo? Cuando nos dedicábamos exclusivamente al mundo de los informes y de los reports comerciales, todavía hoy no tienen procesadas el cierre de cuentas del 2019, ¿de acuerdo? Todavía hoy la evaluación crediticia de los deudores con los antiguos sistemas, no de inteligencia artificial, no de modelos crediticios individualizados, están tomando decisiones con las cuentas financieras presentadas por una compañía en diciembre del 2018. Hoy, 7 de octubre del 2020. Claro, y encima con una pandemia por el medio, que obviamente ya anula, inclusive si las tuviéramos las del 2019 o las de antes de ayer, ¿no? Claro, nos ha costado superar esto. ¿Es complejo? Sí, es complejo decirle a un cliente, oiga, tengo que utilizar su propia información para modelizar su riesgo individual con sus deudores. Hay mucha gente que no es algo que le haga gracia, pero una vez que entienden que la información es segura y que el proceso está absolutamente garantizado, el resultado final aporta tanto valor en cuanto al análisis potencial de deudores, independientemente de cuál sea su posicionamiento con la información pública, que por ahí es por donde de alguna forma viene nuestro éxito este año, ¿no? O sea, vamos, es un poco la evolución que nosotros hemos tenido a partir de eso, ¿no? De saber que lo importante es si me van a pagar a mí o no, por hablar pronto y mal. No si van a pagar a los demás. Yo lo dividiría en dos partes. Una es si me van a pagar lo que ya le vendí y de acá para adelante cuál es la posición que voy a tomar, digo, porque sí, a mí me interesa saber si yo voy a cobrar, como decís vos, digo, pero una cosa es, ok, le doy crédito de aquí al futuro y otra es, digo, cómo cobro lo que tengo para el pasado. Y este año más que nunca, digo, eso, como decís vos, digo, antes a los clientes los evaluabas una vez por año y con los balances cerrados del año anterior le dabas un crédito y hasta el año que viene no le volvías a pedir ninguna información si era una empresa que estaba funcionando bien. Eso cambió, el paradigma cambió totalmente este año y precisamos información en tiempo casi real, te diría, de entender qué es lo que está pasando con las empresas. Sí, nos quedan 5 minuticos, vamos a tratar de responder un par de preguntas más. Bueno, me llega una de Germán Apuero. ¿Han podido cuantificar cuántos días de cartera han mejorado desde la adopción de esta tecnología crediticia? Porcentualmente, ¿cómo ha mejorado el nivel de mora?
no te puedo hablar en términos porcentuales porque cada territorio es diferente. Nosotros justo empezamos la adopción en el momento que explotó la pandemia. Lo que sí sé es por territorios. Digo, por ejemplo, hay territorios como El Salvador, Perú, de que estuvieron cerrados totalmente y las cuentas por cobrar se fueron al cielo. Y estaba todo el mundo cerrado, nadie atendía el teléfono, nadie contestaba un email y era un incendio todo por todos lados. Y hoy en día te digo que están en niveles casi óptimos de cuentas por cobrar. Es difícil medirlo porque aparte, como decía, esto va cambiando día a día y mañana un territorio que estaba abierto totalmente se vuelve a cerrar, entonces digo, no se puede medir. Definitivamente las tasas de mora van a bajar, porque el monitoreo que estás haciendo de tu cartera, vuelvo a repetir, es un monitoreo en tiempo real, a diferencia de que, como se estaba haciendo hasta ahora, que con suerte tenías el balance del ejercicio pasado cerrado, con menos suerte, como decía Javier, de 2018, lo cual es básicamente como estar manejando un auto de Fórmula 1 mirando el espejo retrovisor. O sea, me parece que ese paradigma cambió y este año hace que todo el mundo tenga que repensar cómo hacía las cosas. Nosotros, una de las cosas que hacemos siempre, en cualquier mercado en el que nosotros nos encontremos, en cualquier segmento, es analizar específicamente, en base a la información de la que nos provee la empresa siempre, cuál es la estimación de la mejora en los días calle, ¿no? Por entendernos, en los DSOs, ¿no? En los días calle. Y lo que ocurre es que, claro, nosotros tenemos una ventaja muy fuerte. Tenemos cientos de clientes en distintos países, en distintos segmentos, con distintos tamaños, con distintas carteras de deudores, con lo cual para nosotros es razonablemente sencillo extrapolar la experiencia, obviamente anonimizada, de uno de nuestros clientes en cuanto a los beneficios que ha obtenido en las mejoras de los días calle o en las mejoras de las tasas de default, ¿no? O incluso la propia morosidad, aunque la morosidad ya es más complicado porque cada uno considera a alguien moroso a partir de una cierta cantidad de días y entonces empezamos a tener ese problema. Pero un default es un default, no me pagó. O los días calle son los días calle, ya, ¿no? Entonces por ahí es más sencillo y nosotros sí estamos en capacidad de hacer benchmarks en segmentos específicos en cada uno de los países en los que operamos, basados en la experiencia que tenemos, ¿no? O sea, por ahí sí podríamos ayudar un poco. Experiencia y conocimiento, así es. Perdón, Margara, una cosa que veo que está escribiendo Diego, que dice: nosotros solicitamos al propio cliente la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2019. Sí, la tenés que seguir solicitando. Ahora, eso era hasta el año pasado, ahora no te sirve mirar qué pasó en el 2019. Precisás tener información de qué pasó ayer, qué pasó la semana pasada, está pagando, no está pagando, debe impuestos, no debe impuestos, más allá del estado de pérdidas y ganancias, que es una parte muy importante. Yo le sumaría el balance, para entender el patrimonio neto, como estaba diciendo recién, porque no todo es pérdidas y ganancias, hay una gran parte que es que tan fuerte es la empresa desde el punto de vista financiero con el tema del patrimonio que tiene. Le sumaría que tenés que estar mucho más arriba de lo que le pasó a la empresa, con todo este tema de COVID. Bueno, última pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, qué pesar. Bueno, Claudia nos pregunta, Claudia del Río, ¿qué medidas se deben tener en cuenta antes de brindar un crédito a un cliente nuevo del extranjero? ¿Cómo podemos evaluarlo sin correr riesgos? Bueno, lo mismo que acabo de responder, va al estado de pérdidas y ganancias. Una cosa que adicionaría es no se queden con los estados de pérdidas y ganancias y los balances del último año, sino que pidan por lo menos, como mínimo, de los últimos 2 años para entender tendencias, que es algo que por lo general no se hace. Se pide el último año y miro y digo, qué fantástico, qué bueno, pero si yo empiezo a mirar la tendencia, realmente no era tan fantástico y tan bueno, porque viene una caída libre. Entonces, pidan eso y obviamente traten de usar las herramientas que tenemos hoy en día, el tema Accessor con Sinacofi. Traten de relevar toda la mayor cantidad de información posible del cliente antes de brindarle una línea de crédito, porque el tema de que esté en otro país, que es un tema que nosotros convivimos con ello todo el día, porque como yo les decía, nosotros vendemos a más de 50 países en el mundo, hace que sea más complicado también el tema del recobro, porque una cosa es donde yo tengo una oficina que sé que tengo personal local, tengo abogados, tengo, en fin, un montón de cosas. Otra cosa es donde le vendo a un país donde no tengo a nadie para ayudarme con el tema de recobro. Entonces,
estudien las recomendaciones son: estudien los estados financieros, balance, estado de resultados de más de un año, miren tendencias, miren los indicadores, miren los ratios de cómo está la empresa operando, miren qué tan sólida es con el tema del patrimonio neto, utilicen las herramientas que tenemos como Accessor, como Sinacofi, como, no sé, eventualmente alguna otra que tengan ustedes para tratar de entender, cómo es que está la empresa. Desde nuestro punto de vista, muy rápido que se nos acaba esto, ¿verdad? Un cliente nuevo en un país que no es el nuestro, en donde tampoco tenemos presencia local, se parece mucho a una tormenta perfecta, ¿sí? Porque no sabemos nada, ni del país, ni del cliente, ni de nada. Pongámonos en ese planteamiento. Claro, ahí tampoco la información pública nos viene a ayudar demasiado. Incluso nos puede distorsionar la visión de la realidad, ¿de acuerdo? ¿En qué medida intervienen los modelos de riesgo de inteligencia artificial en esta casuística? Ayudan, no son la panacea, no vienen a ser la solución absoluta, pero ayudan porque identifican una empresa nueva que desconocemos, pero entendemos en qué segmento opera, cuál es su tamaño, cuáles son sus empleados, datos elementales, básicos que podemos solicitar a ese nuevo cliente que aspira a ser deudor nuestro, porque nos está pidiendo que le vendamos a crédito. Los modelos individualizados de inteligencia artificial lo que te permiten es elaborar situaciones gemelas, parecidas, estructuras similares, a partir de los cuales de alguna forma te pueden ayudar más, desde luego, que el balance de hace 2 años, ayudar más que lo que te diga alguien, pero claro, estamos ante un punto, ya digo, razonablemente crítico, ¿no? Alguien que no conocemos en un país en el que tampoco operamos. Complicado. Bueno, hemos llegado al final. Marcelo, perdona, ¿ibas a decir algo? No. Vale, bueno, hemos llegado al final. Realmente esto ha sido un aporte, un espacio con unos aportes muy, muy valiosos de parte de Marcelo, incluso esperanzadores también para la época que viene. Mil gracias a Javier por su tiempo, a Marcelo y por supuesto a todos nuestros asistentes por quedarse hasta el final de esta charla. Mil gracias, espero que nos podamos ver pronto. Chao, que estén muy bien, se cuidan. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao.